Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Juan Francisco abordó el tema de la excomulgación del padre de la patria. Y yo decía que a pesar de la excomulgación, Juan Pablo Duarte no abandonó su fe ni abandonó su iglesia. E incluso cuando se va a Venezuela al exilio y se interna en la selva del Orinoco, entre Venezuela y Brasil, aquella selva en aquellos momentos, va a trabajar a una iglesia con el padre Sangeni, con el que aprende portugués. Y dice Chávez que fue el primer extranjero que fue a alfabetizar a Venezuela, ahí a la selva de Venezuela, porque fue un maestro. Y Sangeni quería que Duarte se ordenara como sacerdote. Y le dice, no tomé estado, dice Duarte, porque todavía estaban pendientes los asuntos de la patria. Él está en la selva y tiene conocimiento de lo que está pasando en la República. Y tiene pendientes los asuntos con la patria. Pero a propósito de la fe de Duarte, Juan Pablo nos dice, trabajemos sin descansar, no hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Oiga qué expresión, en nuestros propios brazos. Era un hombre no solo de fe, sino que era un hombre de determinación, que a pesar de la excomulgación, Juan Pablo Duarte dijo, no hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos, Juan Francisco. Es que él estaba por encima de ese entorno que le tocó vivir. Tuvo siempre muy claro que los atropellos que se producían en contra de él, de Pina, de Juan Isidro Pérez y de todos sus compañeros de Sánchez, de Mella, era obra de los hombres, y él llegó a calificar en su momento a esos adversarios, y fíjate con qué palabra el bando parricida llegó a llamarle. Entonces, si hay un político en esta patria que ha tenido los pies sobre la tierra, se llama Juan Pablo Duarte, porque en cada carta, en cada pronunciamiento, tú te convences que es un hombre que tiene dominio de lo que está ocurriendo, del escenario, en cada paso, sabe dar la respuesta correcta y la afirmación. Por eso es que su ideario se ha convertido en el documento por excelencia para hacer política en la República Dominicana. Entonces, tú hiciste ahorita una afirmación y al respecto voy a hacer una reflexión, alejado tal vez de lo que pudiera ser el chauvinismo. Sin embargo, voy a referirme a dos autores. En mis investigaciones es lo que entiendo que se han más aproximado al Duarte rebelde, al Duarte revolucionario.
otras veces lo hemos analizado, pero fíjate, cuando Juan Isidro Jiménez Grullón dice que el pensamiento duartiano da para en la República Dominicana hacer una revolución socialista, y en Reto de lo Democrático tú has dicho que Juan Pablo Duarte, cuando haya que hacer transformaciones de fondo en nuestro país, si hubiese un movimiento ahora mismo como lo que se están produciendo en nuestra América, necesariamente, si aquí aparece un Evo Morales, tiene que ser fundamentado en los ideales de Duarte. Y si apareciera un Chávez también. Entonces, esa es la demostración palmaria de que este hombre, 160 años después, como tú dijiste hace un momento, su ideal está vivo, y está vivo por lo que acabo de afirmar, que fue un hombre que en cada momento tenía su visión clara de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Entonces, ahí está el fundamento para que nosotros en este bicentenario sigamos insistiendo y llamando a nuestra población a que cada día se acerque a escudriñar, a discutir sobre la vida, sobre la obra, el pensamiento de esa colectividad, de esos jóvenes que formaron la Sociedad Secreta Latinitaria, porque hasta ahora es la principal agrupación política que ha dado mayores servicios a la República Dominicana. Es así, Juan Francisco. Y hay tantos temas que abordar sobre Duarte que un programa, 2 programas no alcanzan para hacerlo. Muy a pesar de que cuando uno estudiaba en la primaria, el ideario duartiano que preparó Betilio Alfaro Durán era como para leerlo en 8 minutos y ya, pero no es así. Y te lo daban como de relleno. No es así. A Duarte hay que verlo como un pensador conceptuoso, como un pensador muy profundo, un jurista y un filósofo. Y entonces, todo cuanto escribió y concibió desde la escritura, lo hizo con un concepto, no voy a decir que bíblico exactamente, pero un poco en esa dirección del hombre tan conceptuoso que en apenas 2 líneas planteaba una tesis. Hay un tema que ha entrado en discusión en los últimos tiempos. Siempre aquí se estuvo planteando que Duarte en Venezuela vivió en la extrema pobreza. Y realmente fue así. Sin embargo, descendiente de Vicente Celestino Duarte, el hermano de Duarte, que fue el único que dejó descendiente, que tuvo hijos, que se casó y tuvo hijos, porque las hermanas de Duarte no se casaron, Duarte no tuvo hijos, al menos conocido y que lo puedan reivindicar. Escribieron un libro y está en el Instituto Duartiano, yo lo tengo, en el que ellas sostienen una tataranieta de Vicente Celestino Duarte, pero no hablan de Vicente, hablan de Duarte, porque quieren reivindicarse como descendientes de Duarte, del padre de la patria. Dicen que Duarte y los Duarte no vivieron en la pobreza como se dice, porque parece ser que esta señora, tataranieta de Vicente Celestino, vivieron bien. Y como que le da vergüenza admitir o reconocer que sus antepasados vivieron en la pobreza en Caracas. Y entonces, como se ha publicado este libro, y aquí hay personas que no quieren investigar y le hacen caso a lo que leen, por ejemplo, el hermano Johnny Guerrero, el hermano nuestro que viene con frecuencia aquí, me dijo, yo creo en la tesis de la tataranieta de Vicente Celestino. No es como dicen que Duarte vivió en la pobreza en Venezuela. Digo, Johnny, hay que leer. Y vaya a la fuente originaria. No, porque ella presentó documentos. Johnny, hay que ir. Y Johnny está viendo el programa. Hay que ir a la fuente original. ¿En quién yo debo creer? En lo que me dice Juan Pablo Duarte y en lo que me dice Rosa Duarte.
que vivieron las vicisitudes que le correspondió, que le tocó, su realidad. Pero además, lo que dicen los contemporáneos de Duarte. ¿Qué dice Andrés de Vicarrón, del puertorriqueño? ¿Pero qué dice Juan Isidro Pérez? ¿Y qué tuvo que hacer Duarte para comer en Venezuela? Que tuvo que vender su propia atlas de geografía. Pero Juan Isidro Pérez, ¿qué le dice a Duarte en una carta? El ilustre loco, el más duartista de todos. En una carta le dice, año 1845, nada es sufrir todo género de privaciones cuando se padece por la patria. Nada es sufrir todo género de privaciones cuando se padece por la patria. Y con una conciencia tranquila, mándame a asegurar en tu primera carta que no perecerán de hambre. Mándame a asegurar en tu primera carta que no perecerán de hambre. Esto le manda a decir Juan Isidro Pérez a Juan Pablo Duarte en una carta. Juan Isidro Pérez está en Curazao y Duarte está en Caracas. Mándame a asegurar que no perecerán de hambre. Eso lo escribe Juan Isidro Pérez. ¿Le voy yo a creer a los descendientes o a la descendiente de Vicente Celestino Duarte, a las Ayala Duarte, que vivieron 140 años después, y no a Juan Isidro Pérez? Pero ¿qué dice Juan Pablo Duarte? En aquel poema Tristeza de la noche, dice Duarte: triste es la noche, muy triste, para el mísero mendigo que sin pan, tal vez ni abrigo, maldice a la sociedad. Eso lo dice Duarte. Triste es la noche, muy triste, para el bueno y leal patricio, a quien aguarda el suplicio que le alzó la iniquidad. Yo tengo que creer en eso que dice Duarte y en eso que dice Juan Isidro Pérez. ¿Y qué dice Duarte? Mientras que del expatriado no cambia la suerte ruda y aún la misma muerte cruda parece que le ha olvidado. Porque él prefería en un momento, tal era la miseria, el agobio, que él prefería que la muerte viniera por él, para él acabar con la agonía, con la maltrecha situación en la que vivía. ¿Y qué dice Rosa Duarte? Que tienen que buscar una pensión, tienen que pedir ayuda para poder sobrevivir en Caracas. Tenían que coser para poder mantener a Duarte y mantenerse ella. Ya Duarte, un anciano a los 60 años. ¿Y a qué edad muere? A los 63 años muere Juan Pablo Duarte. Esa foto que se conoce de Duarte, la única, ya con el rostro de la ancianidad. Duarte apenas tiene 60 años. Y Rosa Duarte le dice, vamos a tomarte una foto para que esa juventud que viene ahí querrá conocer la imagen del hombre que le dio la patria. Y Duarte entonces acepta que Rosa lo acomode y le hacen aquella foto. 60 años tenía y aparentaba un anciano. ¿Y qué podía dar esa condición, ese cuadro? La extrema pobreza en la que vivía Juan Pablo Duarte. ¿Y qué dice Rosa Duarte? ¿Y qué dice Andrés de Vicarrón, el puertorriqueño? Para enterrar a Duarte tuvieron que hacer préstamos. Y el gobierno dominicano tuvo que ir en auxilio. Y la comisión que va a buscar los restos de Duarte en el año de 1884, 8 años después de la muerte, tiene que llevar dinero para poder saldar la deuda del entierro. Entonces, son de las cosas, hermano Johnny Guerrero, que hay que escudriñar, que hay que leer. ¿A quién debo yo creer? Al propio testimonio de Juan Pablo Duarte, a esa carta de Juan Isidro Pérez y al propio testimonio de Rosa Duarte.
y a lo que Andrés de Vizcarrondo, vecino de Duarte allí, vivió, un gran amigo de Duarte, un gran amigo de Duarte. Porque Andrés de Vizcarrondo, el patriota puertorriqueño, en el año 1838, él estaba fundando en Puerto Rico un instrumento político para liberar a Puerto Rico cuando Duarte hacía lo propio aquí en la República Dominicana. Y allí mataron, fusilaron al joven Sterling, dominicano, que estaba también conspirando en Puerto Rico contra la colonia española, buscando la independencia de Puerto Rico. Son las cosas, Juan Francisco, que hay que hurgar, que hay que buscar en la vida de este hombre grande que fue Juan Pablo Duarte. Un hombre que vivió para todos los tiempos. Por eso es el padre de la patria. El único padre de la patria que tiene la República, Juan Pablo Duarte. Y me preguntaba la niña, ¿por qué no Sánchez? ¿Por qué no hablar de Sánchez? Yo le decía, Duarte no fue el único. Con Duarte hubo muchos que participaron en ese proceso. Un hombre solo no libera una patria. Un hombre solo no construye una nación. Hace falta tener el apoyo. Pero él fue el de la idea. Él fue el inmaculado. Él fue el puro. Él fue el que nunca tuvo el más mínimo requebrajamiento. Fue el que siempre persistió en la idea. Nunca tuvo un quebranto. Por eso, yo siempre digo que aquellos que ven a Duarte desde la debilidad, yo digo, esa supuesta debilidad de Duarte es su grandeza. Nunca se dio un ápice en su comportamiento, en su actitud de la patria. Siempre firme por la independencia, por la soberanía. Por eso aquí, dijo don Charjú Mejía, el programa político de Duarte nunca nadie ha podido superarlo. Porque Duarte fue el que planteó una república libre, soberana e independiente. Y así están, Juan Francisco, planteadas las cosas. Por eso nuestras reflexiones. Bueno, para los jóvenes que preguntan, yo pienso que sí, que hay que decirle que los demás tuvieron un aporte importante. Los demás, me refiero a Mella, a Sánchez. Por ejemplo, fíjate qué acontecimiento más hermoso enarbolado por Sánchez cuando llegó a la casa de la familia Duarte, amenazó con inmolarse si don José no le indicaba el lugar exacto en un momento que Juan Pablo Duarte, por la persecución de que era víctima, tuvo que esconderse. Y con su cuchillo en la mano amenazó al jefe de la familia que si no le decía claramente dónde estaba Juan Pablo Duarte, pues él se iba a inmolar frente a la tropa que estaban cercando la residencia de la familia Duarte. Así que ellos han hecho su aporte y lo menos que nosotros podemos hacer es ponernos a perseguir próceres. Pero ciertamente los hechos como los hemos recibido, lo que indica es que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria. Sobre ese aspecto que tú estabas analizando, hay otra carta que esclarece la situación sufrida por los Duarte en Venezuela. Hay una carta que trajo al país Prudencio Duarte, luego de la muerte de Juan Pablo, dirigida al Congreso Nacional, en donde se le explicaba la miseria vivida por Rosa, Francisca y Manuel allá en Venezuela. Que cuando aprueban una pensión de 2,000 pesos. Es una prueba. Y no, entonces, aprueban darle 2,000 pesos para saldar deuda y le ponen una pensión. La pensión era menor. Entonces, en los escritos de Rosa aparece una nota que salió en el periódico El Teléfono, que se le atribuye al historiador nacional, porque fíjate lo cruel que fue la vida con los Duarte, que el último que murió fue Manuel, cuando ya había perdido el juicio. Entonces tú te imaginas una persona sin juicio en una tierra extranjera. Entonces para su deceso aparece una nota que está recogida en ese libro, donde el redactor invoca que
esa pensión se le mantenga a Manuel, para que así la sociedad venezolana no tenga que cubrir la miseria que este ciudadano sufría en aquel país. Entonces, nosotros no entendemos por qué a estas alturas se quiera variar algo que está tan documentado como las vicisitudes que pasaron los Duarte allí en Venezuela. Desde el punto de vista histórico, eso no tiene ningún fundamento, Alfonso. Así que yo pienso que para adherirse a esa tesis de estas ciudadanas, primero hay que invertir tiempo para ver todo cuanto se dijo y se hizo en aquel momento, que por los documentos que obran en nuestro poder, ninguno favorece el que los Duarte hayan vivido en bonanza en Venezuela. Es así, Juan Francisco. Otro elemento que uno tiene que reflexionar y analizar es el referido a que muchos amigos de la vida democrática de la República dicen: nos han escondido a Duarte, nos han secuestrado a Duarte, nos han vendido a un Duarte que no es real. Pero no solo eso lo dicen los amigos de la izquierda. Otros, con el ropaje de democrático, aunque lo que tienen realmente es un traje militar, y yo no tengo nada contra el traje militar, no tengo nada en lo absoluto. Hay militares que son patriotas, y Camaño lo fue. Y así lo han sido muchos, y Hugo Chávez lo es. Pero aquí hay uno, Miguel Soto Jiménez. Así se llama, Miguel Soto Jiménez. Sí. Puede ser. Soto Jiménez dice: déspotas y élites dominantes nos han escondido bajo el argumento de la exaltación al verdadero Duarte, al hombre integral de carne y hueso. Nos han escondido bajo el argumento de la exaltación al verdadero Duarte. Al verdadero Duarte nadie lo ha escondido. Quien va a Duarte lo encuentra. Duarte está ahí. Duarte está en la obra de la nación. Duarte está en la bandera, en el escudo. Duarte está en el espíritu de cada dominicano que se siente libre. Pero además, Duarte está en los apuntes de Rosa Duarte. Duarte está en este libro mío, Duarte, Reto de los Democráticos. Ahí está el verdadero Duarte. A Duarte nadie lo ha escondido. El pensamiento de Duarte es vivo, es actual, es vigente, tiene trascendencia. ¿Quién ha escondido a Duarte? ¿Déspota y élites? No. Déspota y élites hacen una lectura de Juan Pero Pablo ¿será que Duarte. nosotros nos hemos apartado de él? No hemos ido a Duarte, porque el pensamiento de Duarte y la obra de Duarte está ahí. Federico Enríquez y Carvajal la publicó en 1892. Eso es un argumento baladier de Soto Jiménez. Déspota y élites nos han escondido a Duarte. Y él no es parte de una élite. Él no fue ministro de las Fuerzas Armadas. Y es un intelectual que ha escrito decenas de libros de historia. ¿Y a usted quién se lo ha escondido? ¿Nadie? ¿Nadie? A mí, pobre mortal de un campo de Dajabón, ¿quién me ha escondido a Duarte? Nadie. Cuando yo decidí buscarlo, lo encontré. Y Duarte se me presentó con toda la transparencia con que él vivió. Duarte se me presentó con la honestidad que él vivió. Duarte se me presentó con su condición de nacionalista, de anticolonialista, de antiimperialista y de hombre ético. Y Duarte me dijo: me entregaron 1,000 pesos, yo gasté 173 y yo devolví al tesoro 827 pesos. Duarte me dijo: sed justo, lo primero, si queréis ser felices. Y Duarte me dijo: sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. ¿Qué no entienden los democráticos en la República Dominicana? Que deben unirse. Porque Duarte lo llamó a eso: sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia. Pero no, los democráticos andan divididos y quieren construir la patria desde la dispersión. Y no puede ser.
A Duarte nunca nadie lo ha secuestrado. A Duarte nunca nadie lo ha tenido escondido. Cuando lo hemos querido ver, lo hemos visto. Cuando Juan Isidro Jiménez Grullón lo quiso ver, lo vio. Américo Lugo, que en un momento de su vida tuvo duda sobre la verticalidad de Duarte, sobre el ejemplo de Duarte, al final de sus días le contó a Pedro Troncoso Sánchez lo equivocado que estaba en su apreciación sobre Duarte. Así hay muchos. Y le dijo a Pedro Troncoso Sánchez, Duarte fue lo más grande que ha dado esta república. No tuvo tiempo de escribirlo, pero sí ya había escrito otras cosas. Entonces, Duarte se nos revela auténticamente cómo fue, cómo vivió, cómo es. Revolucionario, antiimperialista, anticolonialista, radicalmente nacionalista. Y su pensamiento da, como dijo Jiménez Grullón, para hacer la revolución socialista en la República Dominicana. Mirando y escudriñando en los apuntes de Rosa, llegué a la conclusión de que por lo que se pone allí, parece que Juan Pablo Duarte personalmente no consumió del dinero que se le dio para bajar al sur. Porque habíamos leído que el reporte de que 9 personas habían consumido y él no se señala en ninguna parte como que él gastó para sí de ese dinero. Así que eso hay que seguirlo trabajando porque es la impresión que a nosotros nos dio, volviendo sobre ese informe. Juan Francisco, el tiempo se nos fue. Hablar de Duarte nos emociona a los dos y debe emocionar al país. Pero tenemos todo el año para seguir conversando de Juan Pablo Duarte. Pero no solo este año, porque Voz para el Cambio tiene 2 años en el aire y son 2 años hablando de Juan Pablo Duarte. Y siempre encontramos reflexiones nuevas que hacer sobre Duarte. Habla. Y hay otra que tenemos que recalcarla porque hay que educar en valores. Y Duarte es el valor supremo de la nación. Así es que, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Y al hermano Juan Francisco, como siempre, agradecerle que saca de su tiempo para hacer estas reflexiones de patria con nosotros. A ustedes, hasta una próxima entrega. Muchas bendiciones. Y Duarte es el camino. No hay camino a Duarte. Duarte es el camino para la redención de la patria. Esta patria que es digna de mejor suerte. Muchas bendiciones.